¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana vamos a conversar sobre el caso Lava Jato, pero desde una óptica distinta, una mirada distinta. ¿Cuál ha sido el papel de la empresa, tanto en Brasil como en Perú y en otras latitudes también del planeta? Y la manera en que esta se ha estructurado para generar algunas ganancias, beneficios en algunas concesiones, y cómo también han trabajado todo el aparataje de financiamiento de partidos políticos que llegaban luego al gobierno y aparentemente también hacían este intercambio de favores. Para hablar sobre el tema estamos con José Francisco Durán, él es investigador de grupos de poder económicos, él ha escrito también un libro reciente, referido a los 12 apóstoles, y de alguna manera también conoce cómo es que ha seguido, cómo es que ha venido trabajando la empresa Odebrecht en nuestro país. José Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, en primer lugar, más allá de la cuestión legal, más allá de la cuestión política, es importante conocer cómo es que Odebrecht se ha venido desempeñando en Brasil y el accionar que está tenido desde ese país hacia nuestro territorio y también hacia otros puntos del planeta. Empecemos un poco sabiendo cuánto tiempo tiene Odebrecht funcionando en realidad. Bueno, este es un caso donde no se trata de una extorsión, de que algún funcionario público o político le haya dicho, si tú no me pagas dinero, yo no te doy la obra. Es más bien al revés, es una empresa privada brasileña que usa una serie de mecanismos durante muchos años, por medio de los cuales financia campañas, paga sobornos, y de esa manera se le aprueba las obras. Entonces nosotros tenemos que ver este lado, el lado empresarial. Y efectivamente, el grupo Odebrecht es uno de los grupos constructores más importantes del Brasil, y ha sido uno de los primeros también en salir fuera de sus fronteras. En realidad la primera obra fue en el Perú en el año 79 con el gobierno de Morales Bermúdez. La segunda obra fue con el primer gobierno de Alan García, la irrigación de Chavin Mochic, y de Fujimori en adelante ha sido, digamos, un caserito, ha actuado permanentemente en el Perú. Ahora, ¿a partir de cuándo es que se conoce que Odebrecht venía realizando estas transacciones para ganar las obras, ganar las concesiones? ¿Desde cuándo es que empieza con este trabajo de financiamiento de partidos políticos para después cobrar nuevamente el favor? Bueno, esto es una de las preguntas que se hacen los investigadores en Brasil, en Curitiba, y la respuesta a partir de testimonios de Emilio Odebrecht, el padre del jefe, el actual jefe, que Marcelo Odebrecht, es que ellos lo han hecho desde siempre. Gente de la División de Operaciones Estructuradas, que era la que manejaba los pagos ilegales o no contabilizados, también afirma que el problema es muy antiguo, que en realidad viene desde la fundación del grupo, desde los años 40. Y en una declaración de la financiación de partidos, dicen, nosotros tomamos la decisión de que o no le pagamos a nadie o le pagamos a todos. Decidieron pagar a todos en el Brasil. Al mismo tiempo pagaban sobornos, hacían favores, que está en un claroscuro, digamos, legal, ¿no? Porque el soborno es abiertamente ilegal. Ese sistema ya está formado en el Brasil, desarrollado, perfeccionado. Cuando ellos se internacionalizan, empezando con el Perú en el año 79, es muy probable de que lo y lo adecúen, lo estructuren según como puedan operar en cada país, pero ciertamente las pruebas demuestran que en el Perú encontraron un lugar muy acogedor, digamos, ¿no? Con lo cual se instalaron con toda comodidad durante muchos gobiernos. Ahora, es importante conocer esta posición de Odebrecht de financiar a todos los partidos, porque aquí en Perú aparentemente se conoce que el financiamiento parte a raíz de las relaciones del Partido de los Trabajadores de Brasil con el Partido Nacionalista aquí en el Perú, y aparentemente pareciera que es ahí donde se origina todo el tema, tanto en nuestro país como en otras latitudes. ¿Es así? Eso no es cierto. Las declaraciones de Marcelo Odebrecht son clarísimas. También las del padre y las de muchos funcionarios, porque hay más de 70 declaraciones. Ellos sostienen que financiaban regularmente todas las elecciones y a todos los principales partidos. En Brasil hay una comprobación exacta de cuánto han dado a los partidos. Obviamente todos los partidos, quiere decir todos los principales, todos los que tienen que ver con control del Congreso, de comisiones parlamentarias importantes y todos aquellos que han hecho gobierno. Esto era un modus operandi normal y eso funcionaba legalmente a partir de lo que llamaban la caja 1, es decir, con donaciones legales a los partidos durante las campañas,
y pagos no declarados a través de la Caja 2, que era la que operaba, digamos, también como el departamento lo que llaman departamento de las propinas, es decir, las coimas, el modus operandi en el Brasil, y en el Estado de pocos países de la empresa ha sido financiar a los principales partidos todas las elecciones. Ahora, cuando hablamos de la división de operaciones estructuradas, ¿estamos hablando de esta división que manejaba igualmente las dos cajas o es básicamente la caja 2? No, la caja 1 era la caja normal de la empresa y ahí se hacían pagos con documentos y funcionaba de manera normal. La caja 2 era una caja secreta que se manejaba dentro de la división de operaciones estructuradas, que es la que hacía pagos políticos por debajo de la mesa, hacía favores, los sobornos en el partidos, y eso también se trataba de un asunto político. El encargado en el Perú, el gerente en el Perú, en este caso Barata, debía reportar al presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, para que él autorizara a través de la Caja 2 la financiación de los partidos. En eso también podía intervenir aliados, por ejemplo, como el PT, en algún momento, pero la financiación de partidos ha sido aprobada al más alto nivel. Por eso en la agenda, o en el teléfono, porque él apuntaba como ingeniero de origen alemán, dicen las iniciales, ¿no es cierto? Tener mucha imaginación para pero ya con la financiación era Ollantumala. También habla de volver a financiar a Keiko, ¿no es cierto? Son dos agrupaciones políticas muy importantes peruanas que aparecen en la agenda, y altamente probable que AG quiera decir Alan García, ¿no es cierto? Según Velázquez, que puede ser Alejandra Guzmán, pero la probabilidad de que sea Alejandra Guzmán es cercana a cero. La probabilidad de que sea Alan García es cercana a 100%, porque OH antes quería decir Ollantumala. Claro, o sea, si una sigla funciona para uno, debería funcionar. Exacto, es para la costumbre el otro, ¿no? del jefe de poner las siglas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con financiación a partidos durante 3 gobiernos, lo decide el jefe, y por lo tanto hay que preguntarle a Marcelo Odebrecht a qué partidos financió, en cuántas campañas presidenciales, cuánto entregó a cada partido, legal y por debajo de la mesa. Ahora, ¿ese financiamiento venía de manera, digamos, legal por la caja 1 y también había un dinero extra por la caja 2? Es muy probable, no lo sabemos porque todavía no le han hecho la pregunta, solo tenemos el caso de las agendas y algunas afirmaciones de que efectivamente, y comprobaciones también, porque en el caso de Ollanta había una comprobación de que financiaron a los partidos. Y con la caja 2 había toda esa estructura también de los llamados doleiros, que eran estos burriers, digamos, de dinero que traían el dinero escondido para entregarlo de forma personal. Efectivamente, la caja 2 pagaba debajo de la mesa campañas políticas y pagaba sobornos. Ahora bien, el modus operandi del pago de los sobornos es distinto en Brasil que fuera del Brasil. En el Brasil, la norma que tenía la caja 2 era pagar en efectivo. Para eso usaba estos burriers o dólares que llevaban el dinero en efectivo, se reunían en alguna ciudad, probablemente en un hotel, ¿no? La persona que iba a recibir la coima en una habitación, el doleiro en la otra, se cruzaba en el pasillo, entregaba la mochila y se iba. En el caso del exterior, el pago siempre ha sido fuera del país donde se le hacía el favor, la concesión, las adendas, donde ganaba, digamos, los arbitrajes, ¿no es cierto? Y la modalidad es muy clara, aparecen documentos, tanto de Estados Unidos como de la Fiscalía brasileña. El modus operandi era tener un menú en el cual la persona para que escogiera Panamá, Andorra, Antigua, las Islas Bahamas, Suiza, escogía el lugar del pago, ahí le abría una cuenta en ese paraíso tributario, en el banco de ese paraíso tributario, donde también tenía una cuenta Odebrecht. Este personaje que iba a recibir la comida abría una cuenta, entonces Odebrecht le hacía una transferencia de banco a banco, digamos, ¿no? Pero como en algunos casos tenía que explicarse legalmente de qué se trataba, hacían un falso contrato. Entonces luego esa persona retiraba el dinero o lo mantenía como ahorro.
O la repartía como mejor parecía. Claro, si era un intermediario, porque acá hay toda una estructura de intermediarios, hay varios niveles, digamos, ¿no? Claro, la recibía a nombre de alguien y después hacía retiros y le daba a sus jefes. ¿Y el pago de conferencias también era una El pago modalidad? de conferencias está en un claroscuro. Uh-huh. Y es una modalidad de corrupción política que ocurre en todos los países, pero que puede ser encubierta legalmente, porque yo puedo contratar a un expresidente o un exministro para que dé conferencias. Uh-huh. Sin embargo, si tú te estás dejando, digamos, pagar cantidades muy grandes por conferencias a un banco suizo que no tiene ningún interés en la política peruana, ya da la impresión de que, como en el caso de Alan García, que ha reconocido estos pagos, uh-huh, como el caso de algunos otros dirigentes apristas, de que se trata de una especie de pago en un claroscuro, digamos. ¿No? uh-huh. No puedes demostrar que es ilegal, pero por lo menos ético, moralmente, ya te está indicando que es cuestionable. Ahora, se viene para el caso. Nosotros hemos escrito, hemos planteado también en una nota, en un artículo, el tema de que hay la posibilidad de que dos exfuncionarios apristas se acojan a la colaboración eficaz, que el fiscal Pérez viaje hacia Brasil para recoger testimonios de Odebrecht y aparentemente también de Barata, que está pidiendo a los cuatro vientos que quiere hablar, pero a condición de que lo saquen de los procesos en los cuales está implicado, y aparentemente esto se podría dar. ¿Qué es lo que hay que hacer en estas semanas que quedan? Porque de acá a la segunda semana de noviembre ya deberíamos estar teniendo también algunos detalles respecto a este tema. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones claves. Si tenemos fiscales valientes y capaces que hayan investigado el caso a fondo, que hayan revisado las pruebas indiciarias, otros documentos, deberían que se vaya a su casa, porque ya se cierra la ventana de oportunidades en este año, y preguntarle sobre la financiación de partidos y cómo funcionaba la caja 2 que él dirigía en el caso peruano. Con eso aclararíamos la cuestión de la financiación de partidos legal o ilegalmente. Hay que tener en cuenta que en la Marcelo Odebrecht lo que se trata era, y lo dice abiertamente, en un general, yo tengo que endeudar al político y después se la cobro. ¿Cómo se la cobras? Con concesiones. En el caso de los sobornos, la persona clave, como Brasil, digamos, la empresa brasileña operaba en muchísimos países y tenía multitud de obras, ¿no es cierto? En Perú hay más de 10. Eso ya era cuestión del jefe de Odebrecht en el país, en este caso es Barata. Y eso no necesariamente lo reportaba a Brasil, solo le reportaba la financiación de campañas políticas. Entonces hay que preguntarle a Jorge Barata cómo operaban el pago de los sobornos en el Perú. Si se hacían a través de... o si de repente en el Perú, Odebrecht Perú tenía también su caja 2. Y hay que preguntarle obra por obra, gobierno a gobierno, porque de lo que se sabe, casi todas las obras funcionaban sobre esta lógica, aceitando el mecanismo con el pago de sobornos. Pero lo curioso es que Odebrecht dice, Barata sabe, Barata debe saber, Barata tiene más detalle, Barata debe ampliar, pero acá la Fiscalía no opta por ir donde Barata, ¿no? Claro, y es parte de un proceso complejo de tomar la decisión de en calidad de qué, digamos, interrogan a Barata, pero finalmente Jaimito Don Castro había llegado a un acuerdo por medio del cual él se acoge a la colaboración eficaz antes de que haya terminado el caso para protegerse, por lo menos en esa fiscalía, y ya estaría llano a hablar. Ahora, lo que se viene es la capacidad del fiscal de hacer las preguntas correctas, de exigir las precisiones del caso, obra por obra, gobierno a gobierno, para tener claridad de a quiénes se pagó y cómo se pagó. Finalmente, y muy breve, y esta posición de las ex procuradoras que dicen que con estas decisiones que se toman sobre Barata, más bien se lo exonera y no se le implica en la cuestión legal, no podría ser sancionado y encima estamos perdiendo plata de posibles pagos de reparación. Puede ser, pero ya Barata está castigado. En Brasil. En Brasil. Y acá se le puede castigar a Odebrecht de distintas maneras porque tiene activos. Finalmente, lo importante para nosotros no es si se le castiga de la manera más ejemplar o severa posible a Barata, sino si Barata nos entrega la información, las pruebas, para poder limpiar el Estado peruano
de funcionarios corruptos. Ya sabemos que Odebrecht operaba de esa manera, que es una empresa corrupta y muy difícilmente va a continuar operando en el país, ¿no es cierto? Lo que no sabemos es a quiénes corrompió, por cuánto, en qué gobiernos y en qué obras. Entonces, si tú negocias esto, me parece que al final salimos ganando, porque si no, Barata no colabora. La consigna sería en todo caso que caigan los que tengan que caer. Exacto, y para eso necesitan hablar con dos, necesitan hablar con Marcelo Odebrecht en Brasil y necesitan hablar con Jorge Barata haciendo las preguntas pertinentes. Ahora, quisiera decirte que es muy interesante que en los testimonios de la Caja 2, ellos te dicen claramente que ellos siempre necesitaban operar en una empresa offshore, con un banco offshore y con un contrato falso. Y el caso Atala, que es por casi $1 millón, tiene todas estas características. Sin embargo, que yo sepa, Atala, que no está siendo, digamos, investigado a fondo y calza 95% con lo que los brasileños explican que es un caso de corrupción. Sí, hay muchas cosas que van apareciendo y la Fiscalía debería actuar con mucha mayor rapidez y en todo caso con mayor cohesión. Paco, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Bueno, espero que haya servido para aclarar algunos puntos desde una lógica, desde una perspectiva empresarial. Muy bien, muchísimas gracias. Esa entrevista, el libro de Paco Durán y otros informes más también nos encuentran en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.